Ustedes tendrían que estar viendo en este momento un apunte que dice GNU Linux. Bien, estos apuntes yo se los voy a subir, no se hagan problema, los voy a subir todos al campus en sí. Bien, vamos a hablar un poco de GNU Linux. Bien. Nosotros tenemos varios sistemas operativos, ustedes los han nombrado. GNU Linux seguramente la semana que viene lo vamos a ver, hay un grupo que lo eligió. Pero yo voy a hacer una breve introducción. Tenemos sistema, a ver, acabo de decir recién que al principio el software no era muy importante, que con el tiempo fue evolucionando y fue tomando su importancia. ¿Bien? En un momento, por ejemplo, los primeros sistemas operativos, a principios de la década del 70 del siglo pasado, empezaban a ser importantes y robustos. Entre esos Unix, perdón. Unix es uno de los sistemas operativos más importantes de red y que proviene de esa época. Y también tenemos los comerciales, como ustedes han nombrado, los Microsoft, que arrancó con DOS, ¿bien? Un sistema en las primeras PC, computadoras personales, que era con un entorno de consola, un entorno de texto, todavía no teníamos un entorno gráfico. Después siguieron evolucionando a diferentes Windows hasta que hoy está lanzando su Windows 11. ¿Bien? Y de lo que ustedes han hecho dos presentaciones, tanto Windows 10 como Windows 7. Bueno, pero es un sistema operativo comercial, ¿bien? Donde nosotros tenemos que pagar una licencia para poder utilizarlo y poder instalarlo en nuestro equipo. También podemos decir que es ampliamente usado en el mundo. Si quieren, si tenemos tiempo, en algún momento les voy a mostrar algunos gráficos en internet donde nos muestra, hay una página que se dedica a ver la usabilidad de los software. ¿Bien? Y de eso tenemos sistemas operativos móviles, navegadores de internet. Bien, hay varias aplicaciones de software y nos muestran, por ejemplo, cuál es el más usado en el mundo, qué porcentaje de usabilidad hay de esos sistemas operativos, y después por regiones, por ejemplo, por continentes. Dentro de Sudamérica podemos América completa, Sudamérica, y también por países. Bien, entonces tenemos cómo es usado el sistema operativo en el mundo, cómo es aceptado. Y ahí van a ir viendo que dentro de lo que es computadoras personales, ya sea de escritorio o notebook, el Windows tiene un alto porcentaje, arriba del 90%. Microsoft tiene un alto porcentaje de usabilidad. O sea, mayormente los usuarios utilizan sistemas operativos de Microsoft en sus PCs. Este es un hecho, a ver, ¿por qué se puede llegar a dar? Bien, se puede llegar a dar una porque seguramente ya viene instalado. Cuando yo compro un equipo, seguramente el sistema operativo ya viene instalado. La mayoría de los usuarios utiliza lo que ya tiene porque por ahí no tiene conocimientos o no quiere saber, no le interesa porque en realidad le interesa usarlo. Entonces no cambia el sistema operativo por otro, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, al ya estar instalado, entonces usamos el sistema operativo Windows. Esa es una de las razones. Y la otra es también porque seguramente, mayor de los casos, hemos aprendido a usar un equipo informático, sobre todo lo que estamos hablando, de PCs personales, con el sistema operativo Windows. Entonces ya conocemos, ya traemos información y nos sentimos más cómodos que tener que aprender de cero otro sistema operativo. Más allá de que ustedes son una generación un poquito más diversa, y eso ha aparecido a través de se debe a través de los celulares, ¿no? Hoy en celulares tenemos una gran simbiosis de sistemas operativos. Bien, ustedes nombraron hoy la cosa de BlackBerry, que hace un par de años estuvo de moda. Android mayormente tiene la mayor cantidad de mercado. También iPhone, bien, son móviles que tienen su propio sistema operativo. Entonces hay una diversificación. Y dentro de Android, bien, aunque Android podemos nombrarlo como un solo sistema operativo, tenemos varias versiones. Pero están más diversos. Bien, además de, o sea, estamos hablando de celulares. Apple, estamos hablando de lo que sería notebook.
¿no es cierto? Muy bien. Pero es un público un poquito más selecto. Entonces, tenemos ese sistema operativo que acabamos de nombrar, por lo general son privados, ¿bien? Son de empresas que venden ese producto, ¿bien? Entonces, son ambientes cerrados, sistemas operativos cerrados. Pero tenemos los sistemas operativos GNU Linux, ¿bien? Que son de código abierto, ¿bien? Que corren bajo una licencia que ahora vamos a hablar, donde son libres, ¿bien? Y ahora vamos a aclarar un poco porque muchos confundimos, yo también al principio confundía gratis con libre, y son dos conceptos totalmente diferentes. Que sea gratis no es, estamos bajando el precio en realidad, ¿bien? En realidad hablamos de libertad, ¿bien? Libertad de expresión cuando hablamos de Linux, ¿bien? Luego decimos que es libre, siempre nosotros referimos que es libre, no gratis. Es gratis obviamente, porque quizás no tengamos que pagar para conseguirlo, para poder instalarlo, pero en realidad nos gusta más decir que es libre, que es un concepto un poquito más amplio, ¿bien? Que gratis. Bueno, vamos un poco a la historia de dónde proviene Linux, cómo nace, es muy interesante, la verdad que tiene muchos conceptos, muchas cosas de contemporáneas y que han pasado en la historia de la computación, donde nos ayuda mucho la construcción de GNU Linux. Bueno, el proyecto nace en 1984 y el proyecto se llama GNU, bien, que es la primera parte del nombre que ustedes están viendo en pantalla. GNU es un acrónimo que lo que significa es que no es Unix. No Unix. No es Unix. Eso es lo único que significa. Eso significaría su nombre. Que no es Unix. ¿Por qué? Ahora vamos a explicar por qué ese nombre, ese acrónimo. Bueno, Richard Stallman trabajaba en una empresa de software, que realmente es para la época del 70, la década del 70, se dedicaban obviamente a crear sistemas operativos. Desarrollaban sistemas operativos, para ser más específico y más claro. En un momento, los sistemas operativos empezaron a ser comerciales, bien, se empezaron a vender, vieron que, como le dije, habían evolucionado, ya eran importantes, vieron que podían generar dinero. Entonces empezaron a venderlos. El sistema operativo, hasta ahí, Unix, que estamos hablando, era libre, ¿bien? Y tenía programadores donde colaboraban y trabajaban en conjunto y desarrollaban el sistema operativo. En un momento lo compran, entonces todo ese software pasó a ser privado. Entonces los empleados que desarrollaban ya no podían divulgarlo. No podían pasarlo porque pasó a ser privado, o sea, pasó a ser patrimonio de una empresa, vamos a decir. ¿Bien? Entonces, obviamente no podían divulgar con sus compañeros de trabajo o con otros, ¿bien? Para poder desarrollarlo, para poder mejorarlo. Entonces Richard Stallman, viendo esta situación, decide crear un sistema operativo totalmente libre. ¿Bien? Libre, o sea, que no haya que comprarlo y no tenga esta restricción de no poder compartirlo con sus compañeros, ¿bien? Para poder hacerlo. Entonces, inicia el proyecto GNU Linux. Vamos a subir un poco. Bien. Entonces, GNU Linux, más conocido como Linux, simplemente es un sistema operativo compatible con Unix. ¿Bien? En realidad es muy similar a Unix. Vamos a cerrar un poquito así. Ustedes pueden ver lo que está escrito. Entonces, Richard Stallman crea este proyecto GNU Linux en el año 1984. Y la idea era crear un sistema operativo totalmente libre, gratuito y de código abierto. Entonces corre bajo una licencia, y esa licencia habla de libertades, ¿bien? Que es la que vamos a ver ahora. Entonces ahora vamos a dar el concepto de software libre, y quiero que lo lean, porque esto lo sé tomar, ¿bien? Lo sé tomar, si tienen, por ahí tienen que redactar un final. Esto es un tema que lo tomo.
¿bien? Porque es importante, porque acá sería la base del software libre. ¿Qué es software libre? El software libre es un asunto de libertad, no de precio, como dije recién. No es gratuito, no es porque sea gratuito. O sea, Linux, su primera característica no es que es gratuito. Eso es secundario. Su primera característica o su virtud más grande es que es libre. ¿Bien? Y acá dice bien claro, hablamos de libre como libertad de expresión. El software libre es una cuestión de libertad entre los usuarios para, fíjense, los usuarios pueden ejecutar, copiar, distribuir, cambiar y modificar el software. Más concretamente se refiere a los 4 tipos de libertades para los usuarios de software. Fíjense, todo lo que acabo de nombrar es que ustedes con el software pueden hacer lo que deseen, lo que quieran. ¿Bien? Lo pueden compartir, lo pueden modificar, lo pueden copiar, lo pueden usar, lo pueden distribuir, pueden estudiarlo. ¿Bien? Entonces, la libertad cero quiere decir la libertad de estudiar su funcionamiento y adaptarlo a sus necesidades. Yo puedo tomar una aplicación, un sistema de software libre, y puedo modificarlo a mis necesidades, poder abrirlo, verlo cómo funciona y poder adaptarlo a lo que yo necesito. La segunda libertad es el acceso al código. ¿Bien? O sea, para que yo pueda realizar la primera libertad, para que yo pueda adaptarlo a mis necesidades, obviamente tengo que tener la libertad número 1, que es la que sigue, que es el acceso al código fuente. El código fuente no es más que sus instrucciones, cómo está escrito, cómo fue construido, en qué lenguaje, ¿bien? Su línea de código, cómo funciona. Entonces, a partir de que yo pueda ver cómo funciona, después de ver el código, ahí recién lo puedo modificar y adaptar a mi funcionamiento. Y ahora ampliamos un poco más. Tenemos la segunda libertad, o la tercera en orden, que sería la de distribuir copias, con las que yo puedo ayudar a otros. Bien, entonces yo lo puedo distribuir. Puedo distribuir el software que yo tomé, o también puedo distribuir el software que yo modifiqué, porque también puedo ayudar a otro usuario, como a mí me ayudaron, yo puedo ayudar a otro, y puede tomar lo que yo hice, lo puede modificar para su proyecto, ¿bien? Y adaptarlo a lo que necesite. ¿Sí? Entonces, vamos a la última libertad, es la de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras. O sea, no quedármelo para mí, porque yo tomo esto, bien, que me lo dieron, es libre, lo uso, lo utilizo, y bueno, me quedo con las mejoras y no se las muestro a nadie. No, la idea del proyecto es que lo podamos compartir. Y tanto como yo me beneficié con el software que hicieron otros programadores, lo que yo modifiqué, que me sirvió, lo pueda mostrar para que también, así como a mí me sirvió, le pueda servir a otras personas. Bueno, todo esto que estamos hablando no sería posible si no hubiese surgido o no hubiese sido contemporáneo de Internet, ¿bien? De la red de redes que estuvimos hablando en el módulo 1. ¿Bien? Entonces, este proyecto prosperó gracias a que existía Internet. Y ahora vamos a ver por qué. El proyecto de Richard Stallman era construir un sistema operativo completo, ¿bien? Desde cero, completo. Pero al momento teníamos algunas aplicaciones y el núcleo todavía no estaba listo. El núcleo del sistema operativo GNU se llama Kurt, ahora sí está funcionando, pero para 1991 todavía el núcleo era un proyecto y estaba en modo prueba. Entonces, que el sistema operativo todavía no tenía un núcleo, el kernel. Lo que hablamos recién, lo primero que se instala en la memoria, ¿bien? Su parte principal. Entonces, Richard Stallman decide utilizar el núcleo que había creado un estudiante de la Facultad de Helsinki en 1991, que se llama Linus Torvalds. Y ahora vamos a ver cómo Linus Torvalds creó este núcleo. ¿Bien? Vamos a ver cómo fue. Bueno, Linus, que obviamente es su nombre y el sistema operativo lleva su nombre, creó la primera versión de ese núcleo. Él necesitaba, para su proyecto de la facultad, ¿bien? Modificar un sistema operativo educativo que se llama Minix.
Entonces él lo modifica y realmente no lograba hacer su objetivo, no podía lograr su objetivo. Entonces un compañero le dice, ¿por qué no lo subía a la red? Bien, lo subió a la red, y lo dejaba que lo vieran los demás estudiantes, por ahí algún estudiante podía estudiarlo y decirle de qué forma modificarlo para que funcionara. Este pequeño ejemplo que estamos hablando desencadenó lo que hoy es el proyecto en sí. ¿Bien? Pasó a ser un proyecto colaborativo, donde lo que hizo Linus, publicó sus modificaciones del núcleo, los estudiantes, cualquier usuario que le interesara podía ver ese código y modificarlo, tanto para mejorarlo como para poder utilizarlo a beneficio propio. ¿Bien? Y así empezó a funcionar lo que es GNU Linux. ¿Bien? El sistema operativo funciona de esa forma. ¿Bien? Funciona de forma colaborativa, donde todos se benefician y van mejorándolo y optimizándolo. ¿Bien? A ver, para nosotros, para integrar un proyecto de esta envergadura, o sea, no necesitamos ser, por ejemplo, especialistas informáticos o ser desarrolladores de sistema operativo o de software. No, podemos colaborar en estos proyectos de diferentes formas, inclusive probándolo, reportando los errores, traduciendo para otros idiomas, ¿bien? O sea, por lo general estos proyectos empiezan en inglés y después se van modificando y se van traduciendo a otros idiomas para que más usuarios lo puedan utilizar. Y si no me interesa ninguna de esas partes, bueno, difundiéndolo, repartiéndolo entre compañeros, amigos, usándolo, ¿bien? ¿Por qué? Porque a diferencia de los sistemas operativos comerciales, donde tenemos una propaganda, donde podemos hacer algún convenio con alguna empresa que fabrique PCs, ¿bien? De marca, y poner nuestro sistema operativo. Acá, cuando hablamos de software libre, no hay ningún dinero, no hay ninguna propaganda, porque nadie va a pagar por una propaganda, ¿bien? Para publicarlo, sino que es de boca a boca, de cada uno de los usuarios, así se va difundiendo. Y nadie va a hacer propaganda, no va a salir ninguna propaganda en ningún lado. ¿Bien? Entonces, la forma de difundirlo es esta. Probándolo, difundiéndolo. Y bueno, otro punto clave que tiene esto, porque a partir de este proyecto surgieron miles de proyectos. Wikipedia, por ejemplo, ¿bien? Que es desarrollado por cualquier usuario, ¿bien? Cualquier usuario puede escribir un artículo, puede modificarlo, ¿bien? Con esos todos los usuarios del mundo lo podemos utilizar y lo podemos usar. A diferencia del software, por ejemplo, como de Microsoft, cualquier Windows que ustedes puedan ver, que en realidad tiene una gran porción de mercado en computadoras de escritorio, lo que tenemos es, por ejemplo, Linux, los sistemas operativos Linux, son ampliamente usados en servidores, ¿bien? Por su seguridad.